Cabezas de Petróleo tiene casi 12 años que este video de un Bugatti Veyron que cae al agua se hizo viral, pero en realidad hay una tremenda historia detrás de él, y sobre todo lo oportuno que fue que unos chicos desde su auto grabaron justo el momento en el que sucedió esto. Parece que fue un simple accidente, pero no lo fue, y esto desencadenó una historia que hasta el día de hoy, este Hypercar del 2006, sigue dando de qué hablar. Pero ¿para qué me adelanto? Mejor ya quédate a ver la historia del Bugatti Veyron inundado. Como les contaba, corría el 2009, cuando unos chicos sorprendidos al ver este increíble auto rodando por la carretera comenzaron a grabarlo. Dentro del audio del video ellos mencionan que es un Lamborghini, pero no, era nada más y nada menos que el auto más rápido del mundo en esas fechas, el mismísimo Bugatti Veyron, una bestia de 16 cilindros y 4 turbos de 1000 caballos de fuerza, famoso por ser el primer auto en producción en cruzar la barrera de los 400 km por hora como velocidad máxima y tener un precio cercano a los 2 millones de dólares. Pero bueno, el punto es que de la nada parece que este auto solamente desvía su camino y se avienta al mar. El conductor salió ileso de este incidente y es aquí en realidad donde comienza esta historia. De inmediato el dueño del auto llamó al seguro y debido a que dejó el motor encendido al momento de hundirse en el agua era pérdida total. En su declaración al seguro él menciona que cayó al agua por esquivar un ave que estaba sobre el camino y pretendía recibir 2.2 millones de dólares, que era el valor asegurado por el auto. Con lo que no contaba era con estos chicos que para su mala suerte grabaron todo lo sucedido, y el video se hizo viral llegando a ojos del personal de la aseguradora, en donde claramente se aprecia que no hay ningún ave en el camino, simplemente se sale del camino derechito al agua. El seguro se niega a pagar por el auto y por supuesto demanda al dueño del Bugatti por intento de fraude, y teniendo el video como evidencia rápidamente es encontrado culpable el dueño y es condenado a 10 meses de cárcel. Al salir, dado que la aseguradora no pagó por el auto, él sigue siendo el dueño legítimo del vehículo. Y un dato importante: cuando un auto es pérdida total por un accidente se genera un registro de que estuvo dentro de un siniestro, ya sea un choque o en este caso que fue inundado, y la aseguradora hace este registro. Como en este caso la aseguradora no pagó por nada, este Bugatti Veyron tenía su factura original, o sea no había manera de rastrear que estuvo dentro de un incidente, lo cual era un punto a favor del dueño. Rápidamente lo vende a una agencia de autos exóticos y el dueño de esta agencia pide un crédito al banco dejando en garantía el Bugatti Veyron, el cual tiene papeles limpios, y por supuesto el banco nunca se encargó de revisar físicamente las condiciones del vehículo, por lo que asumiendo que el auto está bien, el banco le presta $980,000 a esta persona, o sea casi 20 millones de pesos, tomando como garantía el Bugatti que está completamente inservible. La intención de ese préstamo era ser usado para reparar el auto, pintarlo de otro color para que no fuera relacionado con el auto del video, y fue ahí que pasó a ser de color blanco. Sin embargo, la agencia de autos se empezó a irle mal en los negocios y el dinero del crédito se usó para otros gastos hasta que se lo acabaron, dejaron de pagar las mensualidades y el banco embargó el auto. El banco se da cuenta de las condiciones reales del auto al momento de embargarlo y lo remata de inmediato, en donde el nuevo dueño decide subirlo a Facebook Market en venta. Para este punto ya habían pasado 10 años desde el incidente de que cayó al agua. Es aquí donde dos youtubers ven esta publicación y no lo pueden creer. Es un auto que vale aproximadamente $1 millón, o sea 20 millones de pesos en el mercado de usados, y en Facebook Market se encuentra en esta publicación en donde está anunciado por solo $300,000, es decir unos 6 millones de pesos, lo cual es una completa ganga. Ed Boland de Binwiki Car Stories entra en la historia de este Veyron. Ed es un youtuber americano que junto con Tavarish, otro creador de contenido, comienzan a evaluar comprarlo. Tavarish justo se dedica a comprar superautos como Lamborghinis y McLaren accidentados para después repararlos y venderlos. Por cierto, te recomiendo mucho estos dos canales. Con la experiencia de Tavarish sabe que el auto es reparable pero muy costoso de hacer. Recuerden que el auto lleva 10 años pasando de mano en mano por periodos largos de tiempo, simplemente abandonado en diferentes garajes acumulando polvo, por lo que el chasis y el motor deben estar en pésimas condiciones. Sus 4 turbos están todos oxidados y solo para que se den una idea de los costos de reparación, cambiar las 4 llantas Michelin que son capaces de ir a 400 km por hora, la velocidad máxima del Veyron, tienen un precio actual de $35,000, o sea 700,000 pesos solo por un juego de llantas. Pero lo más complicado de repararlo no era nada de lo anterior, sino el sistema eléctrico, en donde Tavarish ya había batallado con eso en un Lamborghini Gallardo accidentado. Conseguir el diagrama eléctrico y las refacciones sería muy complicado, y Bugatti se había negado a vender el sistema eléctrico por tener ya identificado ese número VIN de ese Veyron del incidente. No manches, cabezón, mi tío de Toluca te consigue las piezas sin problema, dime si quieres que le diga.
No mames, Turbo Hater, ¿qué va a andar teniendo las piezas de un Bugatti Veyron tu tío? Dentro de los interesados por el auto había una agencia de autos exóticos en Las Vegas que también quería comprar el auto. Ellos estuvieron muy cerca de comprarlo al punto de que consiguieron gran parte de las refacciones mecánicas del Veyron a través de eBay, aunque al final fue al parecer un comprador de Dubái el que se llevó el auto. Poco tiempo después el auto regresó a Estados Unidos, ahora en Houston, Texas. El Veyron había sido pintado ahora a color negro, pero seguía sin funcionar. Fue entonces cuando el comprador de Houston se acercó a la agencia de autos de Las Vegas, que años atrás pretendía comprar el auto y tenía un montón de refacciones de él. Intentó comprar todas las refacciones y el precio por ellas fue de $150,000, o sea 3 millones de pesos, lo cual fastidió al dueño de Houston y decidió vendérselo a la misma agencia de Las Vegas por un precio de $400,000, o sea unos 8 millones de pesos. Esto fue ya en el 2021, o sea 2 años después de que ese post se hizo tan popular en Facebook Market y 11 años después del chapuzón que se dio. Es ahí donde hace poco fue encontrado de nuevo por la gente de VinWiki, en donde esta agencia de Las Vegas cuenta con la mayoría de las piezas mecánicas y al parecer Bugatti siempre sí decidió venderles el sistema eléctrico que tienen que reemplazar y por supuesto piensan documentar todo el proceso y abrir un canal de YouTube para subirlo. Güey, justo me ofrecieron un pinche Bugatti Veyron morado. Uf, qué bueno que me avisas, güey, no vaya a hacer ese, mira, ya traía aquí el varo, güey. Uf, de la que te salvaste, turbomamador. Por increíble que parezca, hasta en hiperautos como un Bugatti de más de $1 millón es la herramienta para hacer malandreses, desde intentar cobrar un seguro de manera fraudulenta hasta intentar repararlo para venderlo como si el auto jamás tuvo problemas, aunque en realidad una vez que lo pagas, a los 2 días ya ni arranca. Hasta aquí esta turbo historia, para que a veces de petróleo esta historia está increíble. Imagínate que andas buscando una Ram 3500 2006 usadita pero a buen precio, que no esté tan maltratada, y te topas con una subasta a mitad de precio de lo que están, pero resulta que la subasta es de vehículos de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Pues te vas a verla y pum, vale, te topas con una troquita inimaginable, con un tremendo pasado y varias sorpresotas, sobre todo bajo el cofre. Pues no sé cómo este compa se hizo una troca increíble, a un precio regalado y con una historia por detrás que está de locura en él. ¿Qué pedo con la Ram 3500 de Christopher Michaels? Este compa es Christopher, un escultor y pintor amante de los autos rápidos y las motos. Este amigo quería una Ram 3500 con el motor Cummins 5.9 litros diésel. A él siempre le gustó mucho el modelo 2006, que tiene este pequeño facelift de la tercera generación de la Ram. Se puso a buscar en el mercado de usados, pero la variante 3500 era para darle al jale y el jale duro, así que se topaba con puras trocas que estaban muy usadas y maltratadas del trabajo pesado, y las que estaban en medio buen estado estaban carísimas. Acabó buscando camionetas de aseguradoras, es decir, con título salvage, que en realidad son camionetas accidentadas, bueno, vehículos accidentados, y que por eso pues tienen un precio baratísimo, aunque no siempre son muy recomendables, pero como él la quería para un proyecto y quería cambiar varias cosas, pues no le caía mal una de estas. Dentro de su búsqueda se topó con una hermosa Ram 3500 que no tenía doble rodada, toda pintada de negro, incluso las ventanas y rines, una defensa de acero, aspecto rudo lo que le sigue y por supuesto el motor Cummins 5.9 litros que buscaba, y lo mejor de todo, un precio regalado, a la mitad de precio del mercado de usadas por ese mismo modelo. Pues sí, cabezón, pero cuando ves anuncios que en esos precios de remate son garantía de que es fraude. Es lo que Christopher pensó, Turbo Hater, pero no, el precio era de remate porque era un vehículo incautado por la DEA. Se lanzó a verla y resultó que la camioneta fue incautada por la DEA, después fue utilizada por la misma DEA por 2 años y después puesta en subasta y nadie ofertó por ella, por eso estaba tan barata. La camioneta se encontraba en Houston, Texas, pero una vez revisando más o menos los papeles de qué había pasado con ella, la camioneta había sido incautada en Laredo, Texas, que está justo con frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es exactamente la frontera entre México y Estados Unidos. Christopher pasó a verla y resultó que por dentro estaba medio golpeada, el radio estaba como medio metido, como si le hubieran puesto una patada al radio, las luces y varios plásticos en el interior estaban rotos, como si alguien se hubiera peleado dentro de la camioneta, y había una mancha en el techo del vehículo, como si alguien hubiera abierto un refresco y explotó y salpicó todo por el gas del techo. El que estaba haciendo la venta le ofreció que le diera una vuelta a la camioneta para que pudiera probarla mientras que él buscaba los papeles de dicho auto, y desde que lo prendió notó algo raro, el motor era muy silencioso, más de lo normal, y él conocía bien ese motor, por eso quería esa troca, pero por alguna razón hacía mucho menos ruido de lo que él recordaba en otros autos. Fue una vía rápida y apretó la acelerada a fondo para calar el motor y ¡boom! Esa camioneta lo empujó contra el asiento, rápidamente empezó a colear. Este compa apenas si lo pudo controlar y se dio cuenta que claramente esa camioneta de normal no tenía nada. Este compa manejaba motos de autos rápidos y esa Cummins traía algo bastante potente bajo el motor. Acelera a fondo en la autopista y rápidamente supera los 200 km/h. El limitador había sido removido, la camioneta tiembla por la velocidad ya que monta llantas todoterreno y no son para esas velocidades, pero el motor está severamente
modificado, sin embargo no hace nada de ruido el escape. Regresa de la prueba de manejo, pero antes de llegar abre el cofre y tiene mangueras aceradas, cinta de alto desempeño, turbo modificado y 1000 chochos encima, aunque sí, el motor es el Cummins 5.9, solo que fue súper modificado. Este compa no lo puede creer, sobre todo por el precio que va a pagar por ella. Una vez de vuelta en la bodega después de la prueba de manejo, comienza a hacer el papeleo para el mejor negocio de su vida, pero mientras está en ese rollo le da curiosidad ver en el sistema de escape pues cómo está, se agacha y se encuentra que el sistema de escape está completamente modificado, pero por algo que jamás había visto antes. Tenía 3 mofles, uno tras otro seguido, adicionales a los mofles originales del vehículo, es decir, le habían agregado 3 mofles solamente para hacerlo más silencioso todo el sistema de escape, además de que tenía varias placas como aislantes de sonido. La camioneta había sido modificada para ser muy rápida, pero también muy silenciosa. Todo esto le parece muy extraño, dado que es un vehículo que pertenecía a la DEA, le empieza a dar miedito y con los papeles comienza con el vendedor a ver el pasado de este vehículo. Por supuesto, Christopher no dijo nada sobre el brutal desempeño para que no le fueran a subir el precio. Resultó que en los papeles el vehículo llevaba 3 años sin ser registrado. La DEA lo incautó por contrabando, pero las condiciones y razones son confidenciales. Después la DEA lo utilizó como vehículo de la misma agencia, también por razones confidenciales, pero podemos asumir que era para trabajos encubierto y después pasó a ser vendida. Ya que sabía su pasado, a Christopher le dio igual, él quería la camioneta ya antes de que se dieran cuenta por el precio que era un regalo lo que estaban dando ese bestial motor. Y sí, finalmente la compró y se la llevó. Oye mi rey, podrá ser buen negocio, pero qué miedo comprarte una troca de ese estilo. Tú no sabes de quién eras antes esa camioneta y más miedo andarlo subiendo a Instagram y a todas tus redes sociales cuando no sabes que al rato te cae el dueño anterior. Pues sí, turboamador, pero espérate a las sorpresas que todavía no se acaban a que tenía esa troca. Y en su casa Christopher notó que había un par de luces extrañas negras al frente de la camioneta y resultaron ser luces infrarrojas. Mediante esas luces y unos gogles de visión nocturna puedes andar por la noche sin necesidad de prender las luces de tu auto. También en su casa notó algo bastante raro, era que todos los cables eléctricos del interior de la cabina del vehículo habían sido cortados pero de manera intencional, es decir, ni el radio, ni las luces del tablero, ni las luces de acá arriba prendían porque habían sido cortadas para que jamás pudieras prender una luz dentro del vehículo. Entonces tenía una troca bastante rara, que era una todoterreno, súper potente, súper silenciosa y con luces infrarrojas. La mayoría de los vehículos incautados por la DEA en la frontera son autos que son usados para contrabando, pero no son como esta camioneta. Son vehículos normales en donde la única modificación que tienen son habitáculos escondidos donde puedes esconder lo que sea que quieras cruzar por la frontera. Esta camioneta llamaría la atención de inmediato, pero investigando un poco, Christopher dio con un oficial de frontera que mencionó que su camioneta se usó para contrabando en el desierto. Este tipo de vehículos contrabandean de una manera más ruda, cruzan el desierto por la noche sin luces, dentro de su camino pasan por terrenos que son propiedad privada, es por eso que necesitan ser muy silenciosos y no tener luces para no ser detectados por los propietarios y así no llamen a la policía. Oye, cabezón, pero entonces ¿para qué necesitan un motor turbodiesel megapotente? Cummins 5.9 de esta camioneta es bastante potente, son 6 cilindros en línea turbodiesel de 325 caballos de fuerza y 610 libras-pie de torque, pero el de Christopher estaba muy modificado y una vez que lo llevó al dinamómetro descubrió que su Cummins en realidad hacía 698 caballos de fuerza y 1100 libras-pie de torque, que era una completa bestialidad. Toda esa potencia la usan los contrabandistas para que en caso de ser descubiertos las Chevrolet Tahoe, Suburban, Silverados y hasta Raptors que utilizan las Border Patrol no puedan ni acercarse a estas camionetas y logren escabullirse en el desierto. Regresando con Christopher y su troca, la verdad es que una vez que este compa contó su historia en redes sociales y subió las fotos a su Instagram, se volvió súper popular las historias. Le llovieron un montón de mensajes de diferentes personas que decían conocer esa camioneta desde antes y quién había sido su dueño anterior y cuál había sido su historia, pero le llegaron tantas historias y todas eran tan distintas que en realidad nunca supo identificar cuál es la verdadera. Una de todas esas historias era la verdadera, pero quién sabe cuál fue el verdadero pasado de esta increíble troca. Lo malo fue que ese bestial motor voló un par de años después de comprarla. Al parecer todas las placas aislantes de sonido sobrecalentaban el motor y aunque las retiró de inmediato el buen Christopher, el motor ya tenía daños importantes, pero afortunadamente le puso un nuevo motor Cummins. No jala tanto como el anterior, pero sigue usando su troca, que por cierto está tosquísima. Y por último, un compa usó una lámpara de luz negra y le aseguró que las manchas de refresco en el techo del interior de su RAM no eran de refresco sino de sangre seca, que aunque muchos retirarían eso de inmediato, Christopher decidió dejarlas, aunque me parece algo perturbador. Oye, cabezón, viendo cómo están las cosas, deberías de meterte a las subastas de la DEA a ver si agarras una buena troca como esa. Muchos pensaron eso, Turbohater, pero la verdad es que los vehículos de contrabando en la frontera son autos de lo más normales, como un Toyota Corolla, Jetas, Kias, autos que no llamen la atención, los cuales su única modificación, como les dije, son escondites para almacenar lo que quieras cruzar.
cruzar. La camioneta de Christopher son muy raras y tras el éxito de su historia, la DEA ya sabe que podría haber vendido muy pero muy por encima el precio de esa camioneta que vendió si solo se hubieran tomado la molestia de revisar qué había debajo del cofre. Y por cierto, ya denle amor a este fronterizo que a veces de petróleo conoce la historia de este loco, su automóvil y por supuesto su récord, cruzar todo Estados Unidos en un tiempo de 25 horas y 39 minutos sin parar. Conoce qué era el auto y todo lo que traía encima para poder cruzar Estados Unidos alcanzando velocidades de más de 280 km por hora en autopistas públicas. ¿Cómo fue que la policía nunca los detuvo? Descubre lo que hay detrás de una de las carreras clandestinas y prohibidas más respetadas en el mundo. En él, ¿qué pedo con el récord del Cannonball Run de Arne Thoman? Primero que nada, ¿en qué consiste el Cannonball Run? Es una carrera informal que se trata de cruzar todo Estados Unidos en el menor tiempo posible. El punto de partida es Nueva York Red Bull Garage y el plan meta es Portofino Hotel en Redondo Beach, cerca de Los Ángeles. Un trayecto de acuerdo con Google Maps, el camino más corto con peajes es de 2.811 millas, o sea 4.523 kilómetros, y también de acuerdo con Google, este trayecto en un auto debería de tomar 42 horas de recorrido, es decir, casi 2 días manejando sin parar. Pues muchos locos lo han intentado en diferentes formas, en diferentes vehículos, pero hoy hablaremos del más veloz y el récord vigente. Aquí es donde entra la historia Arne Thoman, que es un loco de los autos que ya había intentado y conquistado el récord del Cannonball Run años atrás en un Mercedes C63 AMG, que lamentablemente sufrió un percance con un camión, pero eso es arroz de otro mole. Sigamos con esta historia. El punto es que seguramente se acordarán que en el 2020 un bicho contagioso nos puso a todo el mundo en cuarentena, dejando todas las ciudades del mundo como nunca las habíamos visto antes, sin tráfico. De inmediato esto detonó en Arne la idea de volver a intentar la carrera. Una de las limitaciones más grandes en cumplir el reto en el menor tiempo posible es evitar el tráfico de las ciudades por las que pasas en horarios de súper congestionados, y esa variante, dada la situación, pues no estaría presente. Pero ahora necesitaba un auto y fue por casualidad que se cruzó con un auto que, aunque no lo parezca, es perfecto para intentar esta hazaña. Y no tiene que ver con su desempeño. El auto fue un Audi S6. No manches, cabezón, ¿cómo un Audi de señor va a ser el auto perfecto? Yo pensé que sería un Lamborghini o un McLaren. Déjame te explico por qué ese Audi fue el auto perfecto, Turbo Hater. El Audi S6 y el Ford Taurus Police Interceptor a simple vista no tienen ningún parecido, pero Arne hizo una conversión espectacular en ese Audi. Mediante reflejantes blancos tapó calaveras y faros del Audi para simular un Police Interceptor, colocó un código en la cajuela simulando un número de patrulla, puso antenas en la cajuela y por supuesto puso un óvalo azul idéntico al logo de Ford, pero con la palabra Audi al frente, tapando los 4 aros icónicos de la marca. Cambió los rines por unos hermosos OZ negros, pero con la maravillosa idea de pintar el centro con Plastidip en color plateado, esto para que los rines una vez en movimiento se vieran igual a los rines del Taurus Police Interceptor. Y la icónica parrillota de Audi con un grab blanco lo camuflajaron para que fuera mucho más parecido al frente de un Taurus, que a decir verdad les quedó muy parecido. Me cuesta trabajo creer que en realidad eso es un hermoso Audi S6. Mi rey, claramente estos tipos lo que hicieron fue simular una patrulla. Yo ya lo chequé con mi abogado y eso es ilegal, ¿eh? Sí simularon una patrulla Turbo Memedor, pero en realidad lo ilegal es portar luces, torretas y alguna nomenclatura que haga referencia a la policía. Pero en estricto sentido lo que hicieron fue simular un modelo de Ford, un Taurus Police Interceptor, que comúnmente se usa como vehículo de la policía, pero en estricto sentido no están rompiendo la ley en ese aspecto. Con el Audi de esta forma lo que los ayudaría sería que la gente no los reportaría a la policía por andar en exceso de velocidad en las autopistas, ya que la gente pensaría que en realidad se trata de policías los que iban en ese auto. Pero ahora tenían otro reto encima y era el desempeño del auto. Como les dije, Arne ya tenía un récord en el Mercedes-Benz C63 AMG, muy modificado por cierto, tenía 800 caballos de fuerza y el reto era vencer a ese auto, así que sin tráfico en las calles el reto estaba aún bastante difícil. Si no me equivoco, el Audi S6 de esa generación monta un V8 biturbo de 450 caballos de fuerza, lo hace un sedán bastante rápido pero no lo suficiente para intentar el récord. Recuerden que el Mercedes E63 AMG tenía 800 caballos de fuerza, entonces lo que hicieron fue cambiar los turbos de ese Audi S6 llevándolo hasta los 600 caballos de fuerza. Algo muy chistoso de esto fue que cambiaron los turbos, pero si tú abrías el cofre de este Audi S6 se veía completamente stock, o sea, visualmente no podías ver nada menos de que quitaras tapas. Entonces la verdad es que con esos 600 caballos de fuerza aún estaban por debajo de la potencia del Mercedes, pero eran lo suficientes para por lo menos intentar el récord. Pero faltaban un par de modificaciones estratégicas para poder intentar este récord, y esas son agregar escáneres y láseres que se encargan de rastrear radares de velocidad y patrullas para no ser detenidos, y en la cajuela un megatanque de gasolina complementario que te ayuda a hacer las menores paradas posibles a cargar gasolina durante el recorrido. Con todo lo anterior el auto estaba listo, ahora necesitaba un par de pilotos adicionales que apoyaran durante el trayecto. El plan es el siguiente: el piloto se encarga de ir vuelto madres, por supuesto, el
copiloto va checando radares de velocidad, policías, GPS y por supuesto de poner música chida, y el que va atrás va descansando o durmiendo para que cuando paren a cargar gasolina roten de funciones y así siempre esté manejando la persona que esté más descansada y apta para manejar. Y todo lo anterior porque por supuesto recorrer 4500 km por hora a más de 200 km por hora requiere toda la atención del piloto, sobre todo cuando hay otros vehículos dentro del mismo camino. Pues con todo listo llegó el gran día. Mayo del 2020 en Nueva York a las 6 p.m. saldrían en busca del récord. Gracias a la cuarentena les tomó solo 4 minutos salir de Manhattan, lo cual ya es un gran avance, ya que en anteriores intentos la salida se tenía que hacer durante la noche o madrugada para así evitar el tráfico de la ciudad. Con esto resuelto, iban tendidos en donde Arne y sus colegas tenían spotters en diferentes estados, los cuales les van informando y ayudando sobre patrullas que hay en el camino. Si se encuentran con alguna patrulla, el spotter se encarga de pasar hecho loco para ser detenido y multado, y así el auto que está buscando el récord pueda pasar sin ser detenido. Iban tendidos los primeros 3000 kilómetros, iban con todo para romper el récord. Sin embargo, el buen Arne cuenta que tuvieron un tremendo retraso por un problema con el auto que era bastante sencillo de solucionar, déjenme les cuento. Iban manejando y de pronto Arne empezó a sentir un jaloneo raro en el coche. Era cuando se cambiaba de carril, él sentía un jaloneo que lo regresaba a su carril y él pensó que era un tema de desgaste de las llantas. Para el récord en el Mercedes usaron llantas Michelin, pero no pudieron conseguir las mismas para el Audi por el tema del cobicho, no había, y usaron unas llantas Continental que iban muy bien hasta que pasó este jaloneo con el auto. Ellos giraban el volante, pero el auto se jalaba para el lado opuesto, lo que hizo que disminuyeran su velocidad a solo 100 km por hora, en lo que lograban ver qué sucedía. Mientras esto pasaba, el piloto y copiloto trataban de resolverlo, mientras que el tercer piloto iba atrás durmiendo. Con lo sucedido pensaron que probablemente el récord ya estaba perdido, ya que creían que el desgaste en las llantas era en las 4 y no traían por supuesto refacciones para las 4 llantas, entonces iban muy lento esperando a ver dónde podían pararse y checar qué había sucedido, hasta que por fin el piloto que iba en los asientos de atrás dormido despertó porque iban muy lento y ya puso atención en lo que estaba pasando. Y cuando le comunican lo sucedido y ve el tablero, se da cuenta que por error activaron la función de la velocidad crucero que mantiene dentro de un carril el auto. Es por eso que cuando ellos intentaban cambiar de carril, el auto se jalaba, no eran las llantas, era una función del auto. Apagaron esa función y el auto siguió perfecto, aunque perdieron varios valiosos minutos, pero ese S6 traía power y tiraron unos picos de velocidad máxima de 280 km por hora. Había spotters en el camino grabando la hazaña que decían sentir que ese Audi parecía que les arrancaría las puertas cuando pasaba por lo rápido que iba. Al final lograron llegar a Los Ángeles, al Hotel Portofino, que es donde es la meta de esta carrera, y se llevaron una sorpresa de que pum, vale, le bajaron 1 hora al récord anterior, haciendo todo este trayecto de más de 4500 km por hora, cruzando todo Estados Unidos en 25 horas y 39 minutos. Una hazaña increíble en donde lograron promediar en todo el viaje una velocidad de 188 km por hora, esto incluyendo paradas para gasolina, o sea que si descontáramos las partes en donde se detuvieron en semáforos o para cargar gas, ese promedio fácilmente estaría por encima de los 200 km por hora. A mí la verdad me parece muy irresponsable y peligroso que estos locos estén intentando una carrera en vías públicas donde transitamos personas que queremos viajar seguras. Muy válido tu punto, Turbomemedor, y es por eso que es bastante controversial este tipo de carreras y récords informales. Por más que busquen ser supuestamente seguros, al final ponen en riesgo a personas inocentes. Entonces me parece que es importante darlas a conocer desde el aspecto de cómo se crean este tipo de retos dentro de las comunidades de autos en diferentes partes del mundo, haciéndose muy populares, pero no por eso fomentaría que gente intente hacer este tipo de cosas. La verdad es que nunca podré estar de acuerdo con cualquier tipo de carrera que ponga en riesgo a alguien que no está involucrada dentro de ella. Pero bueno, como ven, ¿les gustaría conocer más sobre el Cannonball Run Records clandestinos y los autos involucrados en este tipo de carreras informales? Por favor díganmelo en la cajita de allá abajo, porque este video ya se acabó. Que a veces de petróleo hay un sucio y oscuro secreto detrás de los autos de la película de Need for Speed, un engaño similar al amor que me juró mi ex, pero me atrevería a decir que este incluso es mucho mayor. Ya decía yo que había que ser muy valiente para andar en un Lamborghini sexto elemento y chocarlo como si no valiera nada, pero al final eso mismo le hicieron a mi corazón, así que si quieres saber qué hay detrás de mis fracasos amorosos y de la película de Need for Speed, quédate a conocer qué pedo con los hypercars de Need for Speed. Bugatti Veyron SS, Koenigsegg Agera RS, Saleen S7, McLaren
McLaren P1 y Lamborghini El Sexto Elemento son entre varios de los autos que aparecen en esta increíble película llena de acción, persecuciones increíbles y automóviles de ensueño. Y de acuerdo con esta publicación de Business Insider, los precios de los automóviles son una completa locura, pero dentro de las imágenes de la misma publicación te darás cuenta que no hace falta ser un experto en autos para notar que algo anda mal aquí. Por ejemplo, el Bugatti Veyron SS de la película se ve espectacular, pero alimentar su motor de 8 litros, 16 pistones en W, 4 turbos y 1184 caballos de fuerza requiere de unas entradotas de aire a los costados. Sin embargo, viendo a detalle el Veyron de Need for Speed, notaremos que ahí las entradas de aire están cerradas. Sí, hermanos, estos autos no eran lo que aparentaban, eran unas réplicas muy bien hechas de Hypercars. Mi tío de Toluca Cabezón me dijo que el genio detrás de las réplicas de los autos de Need for Speed es ni más ni menos que el Martín Vaca Cabezón, el de Mexicánicos, güey, te lo juro. Híjole, Turbo Hater, viendo este supuesto Lamborghini que hicieron en Mexicánicos me hace dudar que la información de tu tío sea verdadera. Lo que sí es verdad es que la producción de Need for Speed mandó a fabricar estos autos en fibra de vidrio desde cero. Todos fueron chasis tubulares con la forma de los autos para que solo pegaran paneles de fibra de vidrio sobre de ellos y listo, ya con eso tenías varias réplicas de Hypercars de millones de dólares. De acuerdo con diferentes medios, fue una empresa llamada Real Industries la encargada de hacer estas réplicas y sobre todo todos estos paneles en fibra de vidrio que tengo que admitir que les quedaron muy bien. Una vez que los autos están en movimiento, la verdad es que es súper difícil darte cuenta que son réplicas y no autos originales. Sin embargo, hubo algunas tomas, sobre todo las tomas estáticas, donde la producción sí consiguió los autos originales y los rentaron. Y esto pasó con varios de los automóviles, excepto con uno que no pudieron conseguir, que es el Lamborghini Sexto Elemento. De esta increíble máquina solo se fabricaron 20 unidades que fueron vendidas a los clientes más exclusivos de Lamborghini y ninguno de esos 20 afortunados quiso rentar su automóvil a la producción de Need for Speed. Es por eso que la autorréplica de este Lambo le echaron muchas más ganas. Viendo a detalle las imágenes notarás que los rines usados en el Saleen S7 y el McLaren P1 en realidad son los mismos, solo están en diferente color, pues esos mismos rines son los del Sexto Elemento réplica, pero mandaron a poner unos tapones con la figura original de los icónicos rines de Lamborghini para dar el gatazo. No manches, Cabezón, mejor le hubieran puesto los rines del Ford Fiesta ST, son igualitos a los del Lamborghini Sexto Elemento. Pues hasta eso sí, Turbo Hater, viéndolos bien son casi iguales. Lo que sí no podemos negar es que estas réplicas andaban duro, porque en el motor le pusieron una muy buena máquina a todos para poder hacer esas escenas de velocidad, y es que todos montan motores V8 LS3, o sea, andan en unos 430 caballos de fuerza y en peso deben de rondar más o menos unos 800 kilos, por lo que son unos go-karts con motor de V8 de Corvette. Eso sí tengo que avisarles, cabezones, este auto no era ninguna réplica, este sí era cosa seria, pero la historia de este Mustangcito amerita hacerle un video completo para él. Y ya del amor al video que ya se acabó, vayan a que a veces de Petróleo el Ford GT fue una edición limitada super cotizada que solo unos pocos afortunados pudieron tener el privilegio de comprar, pero para comprarlo no necesitabas solo de $500,000, también necesitabas llenar una lista de requisitos para ver si Ford te dejaba adquirirlo. Por supuesto, ser una importante celebridad o influencer ayudaba a que te dieran la oportunidad de comprarlo. Es por eso que el mismísimo campeón de lucha libre John Cena fue uno de los afortunados elegidos para comprarlo, pero la cosa no estaba tan fácil. Había un contrato de por medio que te obligaba a ciertas cosas si querías comprarlo, y entre ellas estaba no poder vender el auto por los primeros 2 años. ¿Y qué creen? El buen John Cena y otros clientes les pareció buena idea venderlo antes de esta fecha y Ford no se quedó de brazos cruzados. Checa cómo Ford llevó a sus clientes y hasta los nuevos dueños del auto hasta la corte y todo el merequetengue que se armó en él. ¿Qué pedo con las demandas por el Ford GT? Primero comencemos en por qué no puedes vender el auto. El Ford GT es una edición especial limitada a 500 unidades en ese entonces que costaba $500,000. Sin embargo, dada su limitada producción y el peso histórico del nombre del auto, Ford sabía que tenía que hacer limitada la venta de estos autos a no solo gente que pudiera pagarlo. Es por eso que para poder tener la oportunidad de comprarlo, primero tenías que generar un formato que era un requisito de Ford, y dentro de ese requisito Ford iba a ver más o menos quién eras tú y ver si tenías la oportunidad de poder comprar uno de los primeros 500 Ford GT que salieron de producción. Y en otro video les contaré cómo funcionan estas rondas de selección de compradores de autos exóticos. Creo que es un buen tema a tocar, pero el punto es que Ford lo que buscaba es que estos 500 clientes fueran personas públicas que tomaran un rol como embajadores de la marca, y dentro de las condiciones estaba la siguiente, que les pongo textualmente la cláusula del contrato que firmaron todos los compradores de estos Ford GT. Al firmar esta confirmación, usted está informado de lo siguiente.
siguiente cláusula B queda entendido que ser seleccionado con la oportunidad de comprar este vehículo no es transferible y está de acuerdo en no vender el vehículo en los primeros 24 meses después de la firma de entrega. Esta cláusula es muy importante, ya que con esto te deshaces de revendedores que solo buscan adquirir estos autos para de inmediato venderlos en el mercado a un precio mucho mayor, y es que toda la gente que no fue seleccionada para adquirir uno de estos fácilmente podría pagar en reventa por encima de $1 millón por un Ford GT de estos. Aquí es donde entra la historia John Cena, que en realidad él llenó este formato por Ford y por supuesto salió seleccionado para poder comprar un Ford GT. Y así fue, le entregaron su auto y estas imágenes fueron subidas por el mismo luchador con el impresionante vehículo, pero por alguna razón al John Cena se le hizo fácil a solo 2 semanas de tener el auto venderlo a una empresa llamada New Autos Inc., que es un dealer de autos exóticos súper exclusivos que no solo es respetado en Estados Unidos sino en todo el mundo, con vehículos exclusivos que son enviados a diferentes países. De inmediato el chisme llegó a oídos de Ford, en donde enviaron a un infiltrado a New Autos Inc. a tomar fotos del vehículo y número VIN haciéndose pasar por un supuesto comprador, y así identificaron que el auto era el que le pertenecía a John Cena. Y se armó el broncón y por supuesto Ford demandó a John Cena bajo los siguientes argumentos que les pongo. El señor Cena de manera injusta ha hecho una importante ganancia de la reventa no autorizada del vehículo, y Ford ha sufrido daños adicionales y pérdidas por lo sucedido, incluyendo la pérdida de valor de nuestra marca por una mala práctica como embajador por la inapropiada venta. Con esto comenzó la demanda por incumplimiento de contrato contra John Cena, pero la cosa no paró ahí. Ford se contactó con New Autos Inc. exigiendo que el auto no fuera vendido y no fuera sacado del país, ya que la venta no había sido legítima, y buscarían en corte que el auto fuera devuelto a Ford. Aquí esta empresa New Auto Inc. se vio muy vivo porque de inmediato se deshizo de ese Ford GT que tenía en sus instalaciones, así que él ya no tenía nada. Y aquí estos compas contestaron a Ford que ellos ya no eran dueños del auto y en apego a la ley ellos no podían retener un vehículo que no les pertenecía para el momento que Ford lo había solicitado, añadiendo que New Autos Inc. había obtenido y vendido el auto de acuerdo a los requisitos que la ley establece antes de que Ford se pusiera en contacto con ellos. Y por supuesto Ford también demandó a New Autos Inc. Sin embargo, esta empresa no tenía ninguna obligación de retener el auto, ya que ellos no firmaron ningún acuerdo con Ford, así que esta demanda no tenía mucho peso en corte, y rápidamente otra persona se dio cuenta de esto y ¡pum! Vale, salió a la venta otro Ford GT, ahora por la famosa empresa de subastas Micum. De inmediato un representante de Ford recordó que se estaba llevando a la corte el caso de John Cena y que se haría lo mismo con el dueño de ese Ford GT en caso de que sí fuera puesto en subasta en la fecha publicada, y solicitó la devolución del auto de inmediato. No, pues ya con ese susto seguro cancelaron la subasta, ¿no, cabezón? No, Turbo Hater, esto se llevó a corte y un juez publicó que si Ford quería el auto de vuelta era libre de asistir a la subasta y ofertar por el auto, y pum, vale. Llegó el día de la subasta, el señor Micum tomó el micrófono antes de comenzar con la oferta de precios y quitó todas especulaciones a los posibles compradores sobre los peligros legales con Ford si ofertaban por el auto. Lo que dijo fue lo siguiente: esto es una venta pública y legal de un Ford GT. Hemos tenido algunas personas preocupadas por posibles repercusiones legales con este auto, las cuales no existen. Esto ya fue resuelto en corte. Tú ofertas por el auto y te lo llevas, es tuyo. Esto es América, tú puedes comprar y vender lo que tú quieras. Oye, mi rey, ¿en cuánto se acabó vendiendo el Ford GT al final? Uf, turbo mamador, ese Ford GT alcanzó la impresionante cifra de $1.7 millones, más del triple de lo que Ford vendió esos autos. Así que tanto Micum como el dueño original de ese auto hicieron un montón de dinero con esta venta, y la verdad entiendo como mucha gente apoya la libertad de poder vender cuando tú quieras algo que tú pagaste, pero creo que con estos casos Ford lo que buscaba era proteger la venta de revendedores que solo buscan acaparar autos para hacer negocio. Ford fácilmente pudo vender mucho más caro los 500 Ford GT, sin embargo no lo hizo buscando que esos primeros 500 afortunados fueran 500 clientes legítimos que realmente quisieran el auto y lo usaran y no cayeran en el mercado de reventa, en donde solo se encarece el precio de autos con producciones tan limitadas como estas. Así que suena raro, pero en esta ocasión estoy del lado de Ford. Ford siempre fue muy claro desde el principio y les dio un contrato a leer y por supuesto a firmar a todos los que tuvieron la oportunidad de comprar un Ford GT, en donde si no estaban de acuerdo con las condiciones para adquirir el auto, pues pudieron simplemente no comprarlo y no firmar el contrato. Solo en Estados Unidos hubo más de 6,000 aplicantes para poder comprar un Ford GT de esta primera producción de 500 piezas, y me parece que seguramente muchos de los que fueron rechazados realmente eran clientes
clientes que querían el auto querían una parte de la historia del legado de los autos GT de la marca, y aunque la mayoría respetaron el trato, nunca falta el pasadito de listo que quiso abusar de la confianza que Ford puso en ellos. Sí, cabezón, no te pongas sentimental, ya cuéntanos qué pasó con el John Cena. Pues se puso bueno, Turbo Hater. A diferencia del Ford GT de Micum que triplicaron su dinero, en realidad John Cena solo le ganó a la venta de su Ford GT $75,000, los cuales es muy poco dinero, sobre todo para alguien que gana montones de millones de dólares al año. Claramente John Cena no lo vendió por hacer negocio cuando probó la cantidad por la cual lo había vendido. Esto realmente nunca fue publicado, pero muchos asumen que lo que hizo que Cena vendiera el auto fue que realmente se le dificultaba mucho manejarlo. John Cena es un tipo de casi 1.90 y pesa más de 100 kilos. El tipo es gigante, está lleno de músculos y los asientos y el espacio interior del Ford GT son bastante reducidos, además que por temas de diseño el asiento del Ford GT no se mueve para ajustar la distancia según la estatura del conductor. Como funciona es que los pedales y el volante son los que se acercan o alejan al asiento, pero este tipo de tecnologías tiene un corto recorrido comparado con el recorrido de un asiento normal de un auto. Así que el buen John Cena en realidad tal vez no se deshizo de su Ford GT por ganarle un billete, solamente él era muy grande y estaba muy mamado para poder manejar ese auto. Al final regresó los $75,000 a Ford, los cuales fueron donados a caridad. John Cena tuvo que disculparse con Ford y mandó un mensaje a los propietarios a respetar los términos del contrato y no vender los autos antes del periodo de 24 meses desde su entrega. Esto ya tiene más de 4 años, así que tranquilos hermanitos, ya pueden adquirir cualquier Ford GT que vean a la venta sin ningún problema. Y por cierto, ya denle amor a este video que ya se acabó, que a veces de petróleo si están teniendo un mal día, si creen que tienen mala suerte, tienes que conocer esta historia. Verdaderamente es de doble mala suerte. Es la historia de un hermoso Ferrari F50 que pasó de tragedia en tragedia, pero tanta desgracia hizo que ahora sea un auto muy buscado por la increíble historia de sucesos que hay detrás de él. ¿Quieres conocer qué pasó con este auto? Quédate a ver qué pedo con el Ferrari F50 mala suerte. Esta bella historia comienza en el 2003 cuando un distribuidor de autos exóticos en Pensilvania, Estados Unidos, recibe la llamada de una señorita que se presenta como la asistente de un importante empresario que está interesado en adquirir uno de sus autos, un hermoso Ferrari F50, un auto que solo llegaron 50 unidades a Estados Unidos para los clientes más importantes de la marca italiana. Pues esta señorita que llamó dice que su jefe viajará a Pensilvania en su avión privado solo para conocer el auto y degustarle, lo compraría el mismo día. El vendedor se le hace agua a la boca por la comisión de unos $700,000 que rondaría el precio de ese F50 en esos años. Mi rey, eso no tiene nada de raro. Yo siempre le pido a mi asistente que cuando voy a ir a algún distribuidor, desde antes llame para que me tengan todo listo. Voy a ver el coche y me lo llevo. Pum, ya está. Pues así fue, turbomamador. Un par de días después llega en una limusina un tipo bien parecido, muy bien vestido, solicitando ver el F50. De inmediato el vendedor le deja ver el auto y lo invita a realizar una pequeña prueba de manejo para asegurar que el auto está en perfectas condiciones. El supuesto comprador entrega una licencia y salen a hacer la prueba de manejo. El vendedor va en el asiento del copiloto y el empresario va manejando. Después de 10 minutos manejando, detiene el auto y le dice al comprador que sí quiere el auto, que es suficiente prueba de manejo y que regresen al distribuidor para hacer el papeleo correspondiente. El supuesto comprador le dice al vendedor que por favor cambien de lugares para que así, en lo que el vendedor maneja de regreso al distribuidor, él pueda hacer unas llamadas para poder concretar la venta y no haya problema. Por supuesto el vendedor accede y se baja del auto para ponerse en el lugar del conductor esperando que este güey también haga lo mismo, pero al momento de que se baja, pum, vale, este malandro se arranca y deja al vendedor ahí en medio de la calle. El vendedor se queda estupefacto, parado en la calle mientras ve cómo se llevan a toda velocidad el Ferrari F50 que creía ya haber vendido. Llama a la policía para reportar el robo y regresa a la agencia para reportar lo sucedido, pero este robo estaba bien planeado ya que el auto desapareció y sobra decirles que la licencia que entregó era súper falsa. Seguramente la rata ya tenía esperando a un cómplice a unos metros de donde bajó al vendedor y subieron el auto a un tráiler y lo desaparecieron. No manches, cabezón, ese robo fue el mero estilo del Memphis Reigns. ¿No habrá sido ese güey? Sí, Turbo Hater, fue un robo sin violencia bastante efectivo ya que por más de 10 años no se volvió a saber de ese Ferrari. Eventualmente la aseguradora pagó al distribuidor por el auto, así que ahora el dueño de ese Ferrari F50 era el seguro. Y es aquí donde entra en la historia el agente del FBI Fred Kingston. Este agente se aventó una exitosa redada en donde atrapó a varias ratas vendedoras de harina en una bodega donde la guardaban. Dentro de la bodega había un auto debajo de una lona y pum, vale, era el Ferrari F50 que se habían robado hace 10
10 años atrás. El auto estaba intacto, solamente estaba un poco empolvado e incluso estaban las llaves originales con las que habían robado el auto. El agente del FBI notifica a la aseguradora que encontró uno de sus autos robados y que está en perfecto estado. La aseguradora salta de gusto, no solo encontraron uno de sus autos, esta aseguradora debió pagarle al distribuidor alrededor de $500,000 por ese F-50 años atrás. Ahora, ese mismo auto valía más de $1 millón, acaba de ser un gran negocio gracias al efectivo trabajo del agente Fred Kingston, que les comparte imágenes de las condiciones del auto y sí, el auto está intacto. Pues resulta que para sacar el auto de la bodega primero necesitan llevarse toda la harina y después el procedimiento es que una grúa del FBI lleve el auto a un depósito de la policía para que el dueño reclame el auto y pueda llevárselo de ahí. Pero el agente del FBI Fred Kingston anda muy sacalepunta por el buen trabajo que hizo y se le hace muy fácil ser él quien lleve manejando el Ferrari F-50 al depósito de la policía. Está a solo unos 20 minutos de distancia manejando, ahorita casi ni hay tráfico y pues chance y esta es la única vez en su vida que tiene la oportunidad de manejar un auto de este nivel. Pues resulta que este agente del FBI era muy bueno agarrando ratas, pero muy malo agarrando curvas, porque yo no sé cómo le hizo para lograr estrellar este Ferrari F-50 contra una cerca en una curva insignificante. Cuando notifican a la aseguradora, de inmediato se arma la bronca, ya que el mismo agente que chocó el vehículo días antes les compartió imágenes del auto en perfecto estado, así que exigen al FBI que pague los daños del vehículo, ya que la gente rompió los protocolos de transportación de vehículos robados. El vehículo debía de haber viajado en una grúa. Pues los del FBI, cuando ven qué auto es y que las piezas son en fibra de carbono, se hacen güeyes y no pagan. La aseguradora demanda al FBI y eventualmente pierde el caso, ya que el juez declara que el FBI no es responsable de los daños ocasionados durante la transportación de vehículos incautados. ¡Ah, esos puercos siempre se salen con la suya, cabezón! Pues en esta ocasión así fue, Turbo Hater. La aseguradora, ya enojada y desgastada con la mala suerte de este Ferrari, decide venderlo como está y no se sabe a detalle el precio, pero rondará unos $300,000 y el taller que lo compró lo reparó y lo vendió en unos $800,000, nada mal. El agente Fred Kingston no se sabe qué pasó con él, pero se rumora que probablemente perdió su empleo gracias a la hazaña que hizo con este Ferrari F-50. Los chismes dicen que el Ferrari está actualmente en San Diego, aunque no es muy seguro. Lo que sí es seguro es que hay una gran historia detrás de este F-50 y no dudo que con el paso de los años su terrible pasado se vuelva un elemento que llame la atención de muchos coleccionistas que gustan comprar autos con grandes historias por detrás. Y por cierto, denle amor a esta turbo historia para que no se te pegue la mala suerte de este Ferrari. Ya saben que son los mejores que aves de petróleo. Ya en otro video les conté la triste realidad sobre muchos de los autos que participaron en la película de Need for Speed, que son maquetas muy bien hechas, pero hay un auto de esta película que de maqueta no tiene nada. Este juguetote sí era de verdad y no solo tenía una apariencia espectacular, no solo tenía unos rines impresionantes, realmente traía un cohete bajo el cofre. Pero si quieres saber qué tanto power traía el auto de Jesse Pinkman, y no me refiero a este sino a este, en cuanto sale compártelo y muchos detalles más, quédate a ver qué pedo con el Ford Mustang de Need for Speed. Sí, hermanos, como les dije, este Mustang no es para nada un fraude, al contrario, es una pieza rarísima porque fue ni más ni menos que Ford Racing el encargado de fabricarla y donarla a la producción de Need for Speed. La leyenda cuenta que este fue un trabajo en conjunto entre Ford, DreamWorks y varios diseñadores del juego de Need for Speed, y como haya sido, la verdad es que les quedó increíble el auto. El cofre tiene dos entradas de aire que lo hacen ver ultra musculoso, un frente súper agresivo que nos recuerda a la variante GT500 del 2013. Sin embargo, aquí tenemos un par de entradas de aire adicionales que lo hacían ver excelente, sobre todo con el tremendo white body que le fue puesto a este Mustang. Agregaron una entrada de aire lateral poco funcional pero estéticamente perfecta, faldones, difusores y unos rines de 22 pulgadas que lo hacen quedar brutal, y la cereza en el pastel son las dos franjas azules que cruzan este hermoso auto. No manches, cabezón, no entiendo por qué si el auto lo fabricó Ford nunca sacó una versión del GT500 o de un Shelby que se ve igualito a esa joya. No podría estar más de acuerdo contigo, Turbo Hater. Me hubiera encantado que el GT500 de esa generación fuera mucho más parecido a este auto. Sin embargo, hay una cosa rara en donde Ford sí quiso proteger al Shelby de este Mustang. En la película mencionan que tiene 900 caballos de fuerza y bajo el cofre portaba un V8 5.8 litros supercargado configurado por Ford Racing de acuerdo con diferentes medios de la época, pero en realidad estaba lejos de los 900 caballos. Estaba más o menos entre 500 y 600 caballos de fuerza, lo cual se me hace raro ya que en el 2013 el Shelby GT500 tenía exactamente el mismo motor pero producía 662 caballos de fuerza. Entonces la tuneada de Ford Racing me suena más a que fue para hacerlo más lento. Y si lo vemos a detalle, no porta ningún logo de Shelby ni la icónica serpiente, lo que me hace pensar que este auto es una mezcolanza entre un Mustang GT y un Shelby, que pensarán algunos que no está chido esto, pero en realidad
realidad es justo ese detalle lo que lo hace único y mucho más cotizado. Como les dije al principio del video, Ford le regaló el auto a la producción y en realidad más que un regalo fue un intercambio, ya que Ford pone el auto y a cambio de eso se lleva una increíble promoción siendo el auto icónico de la película. Sin embargo, Ford sí puso una condición y eso era que una vez estrenada la película, ese Ford Mustang tendría que ser subastado y lo conseguido por la venta en la subasta de este auto tendría que ser donado a la fundación de Henry Ford. Y así fue. En 2014, dentro de una subasta de Barrett Jackson, este hermoso Mustang fue vendido por $300,000, o más o menos unos 6 millones de pesos a Dave Flynn, un don bastante astuto que también se llevó en otra subasta el primer Chevrolet Camaro Z28 del 2014 por $500,000, o sea más o menos unos 10 millones de pesos. Entonces claramente este señor tiene mucho billete y sabe gastarlo muy bien. Por último, hacer una conversión de este auto no está tan difícil, cabezones. Encontrar un Mustang GT de esta época no es nada difícil y tanto rines como body kit puedes encontrarlos, aunque no serán nada baratos. El motor solo está disponible en la variante GT500 y ese Shelby me dolería verlo transformarse a esto porque esa generación es toda una leyenda, pero un GT con el V8 5.0 aspirado puede supercargarlo y andar bien duro sin broncas. Y ya se acabó el video, así que dale amor y man que avisas de petróleo. Ya en otros videos les conté la increíble historia del McLaren F1 chasis 39, mejor conocido como el McLaren del Chapo, pero este McLaren no es el único con una gran historia por detrás. Conoce el chasis número 61, un increíble auto con un famoso dueño que le sacó bastante jugo a su auto y el auto le sacó bastante dinero a su dueño, o bueno, más bien a su aseguradora, así que no te vayas sin conocer qué pedo con el McLaren F1 de Mr. Bean. Él es Rowan Atkinson, uno de los comediantes más famosos del mundo por sus papeles de Johnny English y su personaje de la televisión Mr. Bean, lo cual lo convirtió en uno de los comediantes más ricos del mundo. Y es bien conocido este actor por gastar buena parte de su fortuna en automóviles. Tiene una colección de autos donde destacan varios Aston Martin, Rolls Royce, Mercedes-Benz, una Acura NSX, Bentley, Ferraris, Bugattis, pero el más caro y especial de todos fue un McLaren F1 que compró desde nuevecito. Fue el número 61 de 106 unidades producidas, adquirido en 1997 con este peculiar color, siendo el único registrado en ese tono marrón oscuro y con un interior de la misma forma mandado a hacer especialmente por el actor con alcántara marrón y negro, con una mezcla de piel negra para el asiento del piloto, mientras que para el de los pasajeros sería color beige. Mi rey, más o menos ¿cuánto costaba uno de esos cuando era nuevo? Me parece que eran un poquito caros, ¿no? Pagó unas 640,000 libras esterlinas por él, o sea casi unos $800,000, que serían unos 16 millones de pesos al día de hoy. Y sí, era uno de los autos más caros del mundo, pero lo verdaderamente relevante del auto eran sus 618 caballos de fuerza de su motor 6.1 litros V12, que con una transmisión manual de 6 velocidades lo volvían el auto más rápido del mundo en esos años. A diferencia de la mayoría de los dueños de los McLaren F1 que los tienen en un garage y casi nunca los usan y los cuidan muchísimo, el buen Johnny English lo usaba hasta para ir por las tortillas. En su McLaren F1 se le veía muy comúnmente en las calles de Inglaterra usándolo, así que le metió un montón de kilómetros. Pero 2 años después de comprarlo en 1999, Mr. Bean al parecer venía un poco rápido cuando se encontró con un Rover Metro, un auto similar a lo que sería un Chevy C1 en México, mejor conocido como Corsa. Pues el punto es que frenó, pero acabó embarrando su McLaren F1 en la parte trasera de este pequeño auto. Afortunadamente las personas involucradas estaban bien, pero el McLaren F1 sí sufrió fuertes daños estéticos en la parte frontal del vehículo. Por suerte tenía seguro y le repararon el auto, así que este incidente no tuvo mayor problema. Típico, cabezón, le dan un auto muy potente a un bobo y lo acaba embarrando. Para nada, turbo hater. Rowan Atkinson era un piloto de carreras experimentado, así que sabía muy bien manejar, pero bueno, cuando andas en tu auto en las calles siempre corres el riesgo de tener un percance, y supongo que con más de 600 caballos de fuerza bajo el pedal, no importa que tanta experiencia tengas, no es nada fácil manejar una máquina así. Pero la historia no terminaría aquí, pasaría más de 10 años usando el auto sin problemas hasta que en el 2011 el buen Mr. Bean se daría otra vez en su model en el McLaren F1, pero esta vez estaría mucho más fuerte. Se acabaría estrellando contra un árbol, lo cual rompería el motor y la transmisión del auto, además de quemar un par de paneles del coche. Mr. Bean saldría bien librado, aunque con una lesión en el hombro, pero el que verdaderamente saldría afectado de esto sería la aseguradora, ya que una vez que el auto fue enviado a McLaren, el costo de los daños fue poco más de $1 millón. Costaba más reparar el auto que lo que le había costado nuevo. Nah, pues seguro la aseguradora se hizo bien, güey. Le dijo que era pérdida total y así le pagan una baba por su coche. A mí así me la aplicaron. No, turbohater, al parecer Mr. Bean era bastante listo y aseguró el auto mediante una póliza que obligaba a la aseguradora a pagar por la reparación del auto. Por más que intentaron hacerse güeyes los de la aseguradora, tuvieron que pagar a McLaren la reparación completa del auto, lo cual le tomó 2 años a McLaren volver a tener el auto listo para salir a las calles. Mr. Bean tuvo el auto un par de años más y fue en el 2015 cuando decidió venderlo a una agencia de autos exóticos, en donde lo dejó con 65,000 kilómetros de uso, que es muchísimo para un auto de estas características. Con 65,000 kilómetros encima y aparte 2 choques, el auto todo reparado, seguro le acabaron dado una basura de dinero por esa chatarra.
chatarra. Pues no, turbomamador, lo vendió en 8 millones de libras esterlinas, o sea casi 10 millones de dólares, unos 200 millones de pesos. El buen Mr. Bean con su McLaren F1 chocado lo pudo vender el auto 10 veces más caro de lo que le costó, y la agencia también le fue bastante bien con el auto, ya que lo vendió de volada en unos 12 millones de dólares, o sea unos 240 millones de pesos. Al día de hoy ese McLaren F1 chasis 61 sigue con el mismo dueño, pero su precio con el paso de los años ha cambiado debido a la increíble historia que tiene, y por su primer dueño ser este famoso comediante, se estima que el valor de este auto fácilmente supere los 20 millones de dólares, o sea más de 400 millones de pesos que muchos coleccionistas estarían dispuestos a pagar por él. Y ya denle que a veces de petróleo conozco la historia de un Ferrari F40 único. Perteneció al hijo de un dictador que debido a un importante conflicto global tuvo que esconder su colección de autos durante una invasión para que después un youtuber británico, Rata Rosa, lo encontrara por casualidad. Checa la tremenda historia por encontrar un auto increíble, un auto en pésimas condiciones, en donde Salomundo puso una recompensa por quien pudiera brindar información sobre su paradero, en donde el mismo equipo de Gas Monkey Garage fue pieza clave en hallar este auto perdido en Irak. Como no sé cómo la búsqueda por el auto de los sueños de un youtuber terminó en una cacería hasta con recompensa por información de este auto, y en qué acabó toda esta búsqueda en él. ¿Qué pedo con el Ferrari F40 de Rata Rosa? De manera increíble esta historia comienza con un mail de un seguidor a Rata Rosa, un youtuber británico famoso porque le encantan los Ferraris. Dentro de sus videos Rata Rosa compartió que el auto de sus sueños era el Ferrari F40, y es por eso que uno de sus seguidores le mandó estas imágenes de un F40 en un completo estado de abandono en una gasolinera en el desierto de Irak. De inmediato esto llamó la atención de Rata Rosa, ya que este podría ser la oportunidad de hacerse un coche en malas condiciones para un increíble precio. Esto ya que el auto en ese entonces rodaba por encima del $1.000.000, pero en esas condiciones por supuesto podría pagar mucho menos por él y ser un gran proyecto para su canal. Pero al final lo único que tenía de información era el mail de ese seguidor con las imágenes y un poco de información, así que decidió compartir en su canal las imágenes del auto, la poca información que tenía, y pedir ayuda a la comunidad de autos para poder dar con el vehículo y con un poco de suerte hasta comprarlo. Y sin imaginárselo, montones de sitios web de todo el mundo comenzaron a compartir su historia. Todos querían encontrar el F40 abandonado de Rata Rosa, y más cuando varios comenzaron a confirmar los rumores que el dueño de ese auto era Uday Hussein, hijo de Saddam Hussein, el cual era un coleccionista de autos y durante la invasión americana tuvo que enterrar en el desierto su increíble colección, que por cierto ya en otro video les contaré sobre esa colección que tiene una tremenda historia. El punto es que por alguna razón ese Ferrari F40 no fue enterrado junto con el resto de los autos de la colección, y más bien fue abandonado en una gasolinera en las afueras de Bagdad. Es aquí donde llegó a los oídos del famoso Alejandro Salomón, mejor conocido como Salomondrín. Ah, no manches, cabezón, el Salomondrín me encantan sus videos, ese sí tiene buenas naves, no como tú, güey. Sin duda, Turbo Hater tiene una muy buenas naves y rápidamente se interesó en la búsqueda por el F40 de Rata Rosa y ofreció una recompensa de $1.000, o sea unos 20,000 pesos, por cualquiera que pudiera ofrecer información sobre el paradero actual del vehículo. Con todo lo anterior, llovió información del auto. Rápidamente, mediante las fotos, lograron identificar de qué gasolinera se trataba, pero el auto ya no se encontraba ahí. La historia daría un nuevo giro cuando Big Chris del famoso taller Gas Monkey Garage se acercó con Rata Rosa y le dijo que sabía dónde estaba el auto, que incluso Gas Monkey había intentado comprar antes ese vehículo, pero no lograron llegar a un acuerdo, pero él viajó hasta Irak para conocer el auto. A Gas Monkey le había ido increíble con el Ferrari F40 negro, que ya les conté en otro video de él. El punto es que de este proyecto del Ferrari F40 negro les habían sobrado un montón de piezas de F40 que le vendría perfecto si se hacían del F40 que estaba en Irak, pero al final, como ya también les conté, no pudieron concretar ese trato. El punto es que el auto ya no se encontraba en la gasolinera, sino en un garaje privado en donde habían medio reparado el vehículo, aunque se escuchaba que el motor aún requería de mucho trabajo. También el auto ya había sido pintado porque estaba en pésimas condiciones por la arena y el sol, pero el trabajo de pintura había sido pésimo. Oye, mi rey, pero ¿quién es el nuevo dueño del auto? O sea, te lo digo porque igual es mi amigo, yo les puedo ayudar para que se los venda. Muy buena pregunta, Turbomamador. Nadie lo reveló, aunque hay varios chismes, pero el punto es que es alguien importante en la vida política de aquel país. Sin embargo, ya sabía todo el revuelo que en internet había por encontrar el auto y estaba abierto a la posibilidad de venderlo, pero lamentablemente quería poco más de 1.3 millones de dólares por él, que en realidad por esa cantidad de dinero podrías comprar un Ferrari F40 en mucho mejor estado. Así que con ese precio, de inmediato Salomondrín y Rata Rosa perdieron interés por el vehículo. Un momento, querido cabezón, un Ferrari F40 como el que nos platicas que perteneció a un príncipe de una dictadura como la que nos cuentas, me parece
que sí vale más que un Ferrari F40 común y corriente. Puede que tengas razón, Sabelo Turbo, pero el mismo Rata Rosa confirmó que mediante Twitter la hija de Saddam Hussein mencionó que ese auto de su hermano debía permanecer en Irak y cualquier persona que tratara de llevárselo enfrentaría importantes consecuencias, así que con eso creo que desmotivó a muchos de llevarse el auto. Y hasta aquí va esta fascinante historia, así que por favor ya den la muestra el video que ya se acabó. Antes de comenzar con el video es importante aclarar que no se utilizará ni el nombre de organizaciones ni los apodos de los personajes involucrados en esta historia, dadas las políticas de las plataformas por las que se comparte este video. Este canal es de autos y su único objetivo es compartir la historia del vehículo involucrado, nada más. Que a veces de petróleo hace un par de años les conté la historia sobre el primer McLaren F1 que llegó a México. Llegó a Sinaloa, a uno de los colaboradores de una organización liderada por una persona de nombre Joaquín. Por años este McLaren F1 ha sido un santo grial de muchos coleccionistas. Primero sería el auto para Ron Dennis, dueño de McLaren y leyenda de la Fórmula 1, pero pasaría por diferentes manos hasta ser usado como intercambio de un negocio entre un comerciante italiano y un colaborador de Joaquín. Esta historia ha dado un nuevo giro y hay un gringo con muchas ganas de encontrar y comprar este auto, por lo que quédate a conocer y probablemente ayudar a la búsqueda de él. ¿Qué pedo con el McLaren F1 de Joaquín? Se le conoce como el auto del apodo de Joaquín, aunque en realidad no fue de él, fue de un colaborador colombiano de nombre Humberto. Este personaje se dedicó por un tiempo al comercio de productos a Europa, siendo un pionero en este negocio en enviar productos hacia el viejo continente en cantidades inmensas. Ya les conté la historia de este auto en otro video, te dejo un enlace aquí para que vayas a verlo. De todas formas te dejo un resumen rápido en este video. El auto es el chasis 039. Este auto es relevante por encima del resto por su extraña configuración de fábrica. El color es marrón, llamado por McLaren como Brazilian Brown. Los rines son en color dorado y el interior tiene tapetes rojos. La razón por la que McLaren autorizó la producción de un McLaren F1 con tan peculiar combinación de colores fue porque la mandó a hacer el dueño y CEO de McLaren en ese entonces, que era Ron Dennis. Este McLaren F1 sería para Ron y al momento de la entrega del auto su esposa lo acompañaba, pero a ella no le gustó nada la combinación de colores y lo convenció de no quedarse con ese auto y mejor quedarse con uno en color plata. El auto 039 fue entonces vendido al público, en donde un inglés lo compró y lo emplacó y poco después se lo vendió a un empresario italiano con negocios internacionales. Para no hacer el cuento largo, Humberto comenzó a hacer negocios con los productos de Joaquín en Europa en grandes cantidades y fue así que dio con este italiano dueño del McLaren F1. No se sabe bien si este italiano envió el auto a México como modo de pago de un negocio que no salió bien o más bien fue como agradecimiento de un negocio que salió muy bien. El punto es que lo único que hay es el registro que este fue el primer McLaren F1 en entrar a México. Lo que sí se sabe muy bien es que Humberto le cayó mucho dinero con el negocio de Europa y lo estaba gastando a lo grande haciendo mansiones gigantescas y comprando montones de autos, y fue así que llegó el McLaren F1. Tiempo después Humberto tuvo diferencias con un importante colaborador de nombre Ismael. Esta persona dio fin a los problemas con Humberto de manera negativa, así que Humberto se nos adelantó, pero hubo un problema con el auto. Nadie nunca supo dónde guardaba las llaves del auto ni los papeles del McLaren F1 y urgía sacar el auto del lugar donde lo tenía Humberto, ya que esas propiedades podrían ser embargadas. Fue entonces que el auto fue escondido y es ahí donde se le pierde el rastro. Hay registros que en algún punto alguien en México solicitó a McLaren en Inglaterra el duplicado de la llave. Sin embargo, al no contar con los papeles del auto no pudieron acreditar la propiedad del vehículo, por lo que la llave no fue entregada. Pero bueno, ¿cuál es el giro inesperado en esta historia? Pues es la información compartida por el mismo Ed Bolian a través de BingWiki. Como ya les compartí antes, este compa está vuelto loco por encontrar y comprar este auto. Ed tiene una colección de autos espectaculares, pero quiere agregar como sea ese McLaren F1 a su colección, al punto de que subió un video ofreciendo una recompensa por cualquier información que puedan dar con el actual dueño del auto. Pero bueno, los años pasaron y nunca dio con el auto, por excepción de un gringo que contactó a Ed Bolian. De acuerdo con Ed, esta persona es de la industria automotriz, es un tipo respetable, no dio su identidad por obvias razones, pero lo que quiso decir Ed es que le creyó a la historia que le contaron y dice que alguien en Sinaloa lo contactó para darle mantenimiento a unos vehículos de alto desempeño. De acuerdo con este contacto anónimo de Ed Bolian, él voló desde Texas hasta Sinaloa en un vuelo privado. Una vez ahí, lo subieron a un vehículo en donde vendaron sus ojos y se lo quitaron la venda, ya que llegó al lugar donde estarían los autos con los que trabajaría. Él no trabajó en el McLaren F1. Este compa afirmó verlo bastante descuidado el McLaren F1, pero de inmediato preguntó si era el famoso auto de las historias y respondieron que sí, pero le negaron sacarle fotos al vehículo. Ed de inmediato trató de que esta persona lograra que le vendieran el auto, sin embargo no hubo respuesta del contacto en México. Lamentablemente hace no mucho Ed recibió una nueva noticia y no era buena. De acuerdo con este mismo contacto anónimo, el auto había sido sacado de México hace no mucho debido al conflicto que hubo en la captura del hijo de Joaquín. El contacto mencionó que el hijo de Humberto es el que tenía el auto en estos últimos años y de acuerdo que tras lo sucedido con el hijo de Joaquín, este chico ya no estaba entre nosotros.
los otros y también se habían llevado el auto. De acuerdo con el contacto anónimo, supuestamente el auto fue enviado a algún país de Sudamérica, no se sabe bien cuál puede ser. Está entre Panamá, Colombia, Perú, Chile o Argentina. En realidad me parece que podría ser cualquier país de Latinoamérica, esto de ser verdad que ya salió de México. Ed Bolian en su video hace una propuesta que me parece fantástica, ya que seguramente la persona que hoy tiene el vehículo no le interesa venderlo, porque si algo le sobra seguramente es dinero, pero lo que también es un hecho es que seguramente sí le gustan mucho los autos. Y esa propuesta es: ¿por qué no intercambiar tu McLaren F1 por un par de autos de la colección de Ed Bolian? Al final el McLaren F1 no tiene papeles o probablemente tenga papeles falsos. Es un auto que llama muchísimo la atención y dada la profesión probablemente de la persona que lo tiene, lo último que quiere es llamar la atención de esa manera, de un auto en donde todo mundo ya conoce su pasado. ¿Por qué no cambiar este McLaren F1, quitarte de problemas, dejárselo a este gringo que está loco por él y tú llevarte tal vez uno de sus Lamborghini Murciélago o uno de sus Diablo? Es más, también tiene, bueno, no es de él directamente, pero uno de sus conocidos también ofreció el McLaren P1, por lo que te puedes hacer de un par de autos que estén de lujo y pues vea que este gringo se encargue de ese McLaren F1. Y si aún así no te interesa intercambiar el auto, pero por alguna razón de manera anónima, por supuesto, nos podrías compartir la historia de qué realmente ha pasado en todos estos años con ese McLaren, pues sería fantástico conocer la historia y por supuesto se respetaría toda la información confidencial. Al final lo único que buscamos aquí es que ojalá este no sea el último capítulo del McLaren F1 039, ojalá podamos seguir contando esta historia y pronto encontremos nueva información sobre él. Y por cierto, ya denle amor a este video que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.